Porque ahí existía un avión, Ya. que era ¿cómo se llamaba este avión? Era dueño un chileno de esto. Sánchez Besa. Sánchez Besa, exactamente, Ya. Sánchez Besa. Entonces, este señor Sánchez Besa, que vivía en Francia, él puso una fábrica de aviones. Ya, Él hacía perfecto. aviones. Aviones que inventaba él mismo, sí, es curioso. Y los aviones se llamaban Sánchez Besa. Claro. Entonces este caballero, para volar, Alejandro Bello, quería volar ese avión. Él Porque su profesión era militar. era militar, Claro, exactamente. y él quería convertirse en aviador militar. En aviador militar, claro, porque Sí. no existían. Era un No exi- cuento que estaban inventando unos cuantos cabros. Y además no existía la Fuerza Aérea tampoco. Nada, en esa para época. nada. Entonces, él se fue allá a tener su licencia de piloto, se la dieron, aprendió a volar esos aviones y volvió acá. Claro. Entonces, el día, qué sé yo, ¿cuándo fue esto? El 3 de marzo del año 14. Ya. Del año 14. No fue el 3 de marzo, fue el 9 de marzo, bueno, da lo mismo, pero Sí. fue el 9 de marzo del año 14, y él sale con un señor de apellido Ponce, de Santiago, Sí. de Los Espejos, que había una pista, para hacer un recorrido, finalmente pasar por Cartagena Claro. y regresar a Los Espejos. Claro. Tomaba una trayectoria Pero era un recorrido conocido, ¿ah? conocido, sí, claro, eran unas rutas que habían que... Era el ride que tenían que hacer para Claro. poder acceder a la licencia de aviador militar. aviador militar. Entonces, sale con su amigo Ponce, Claro. y paran en un lugar ahí, que no recuerdo el nombre que era, pero estaba entre Cartagena y Los Espejos. Culitrín. Culitrín, exactamente, Culitrín. Entonces, tienen que esperar. ¿Cómo se Melipilla por ahí? ¿eh? Por ahí, sí. Mm. No existe eso como No, aeródromo ya. claro. Pero, entonces, ellos tienen que esperar ahí mucho rato, y esperan de las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Claro. que despeje y que pare el viento. Estos aviones no hay que olvidarse que tenían motores chicos. Sí, claro. Este tenía un motor de 80 HP, que para un avión es re chico. Entonces, tenía que tomar su providencia. Un avión con un motor más grande, tú te defiendes de una ráfaga de viento y Sí, qué sé claro. yo, la esquiva. Pero los chicos no, pues, se meten ahí nomás. Entonces, para evitar riesgo, esperaron hasta esa hora. Pero el tiempo estaba malo para la costa. Ya. Entonces, primero despegó Alejandro Bello, y detrás, 5 minutos después, dice la literatura, despegó su amigo Ponce. Ponce, claro. Entonces venían a la vista, uno a la vista del otro. Tucapel Ponce. Tucapel Ponce. Mira, te sabes la historia. Algo. Entonces, por ahí, frente a Melipilla o algo más hacia la costa, Ya. como no había radio, no había forma de comunicarse Sí. con nada, este Ponce simplemente pierde de vista a Bello, Sí. y Ponce dice, me devuelvo, porque yo no puedo entrar en esta vorágine de nubes y de viento, Claro. y pierde de vista a Tiene su- que haber sido esa típica vaguada costera que Claro. de cuando en cuando aparece acá. Exactamente. Mm. Entonces Ponce regresa a su base ahí en Los Espejos, Claro. y él no aparece, el amigo ¿no? Sí. No aparece. Entonces simplemente se le da por perdido y se lo busca durante 10 días y no se lo encuentra. Y no se lo encontró, claro. Entonces, pero en fin, lo pintoresco de esto, en fin, cuando alguien hay muerto, por supuesto no se puede hablar de pintoresco, pero esta historia tiene mucho de fantasiosa también. Ya. No el hecho mismo, porque efectivamente el teniente Bello desapareció. Y el hecho ocurrió, digamos. Y el hecho ocurrió y probablemente fue en el mar. Claro. ¿cierto? Ahí no tenían mayores instrumentos que le dijeran usted va arriba de una nube y va arriba del mar o no va arriba del mar. Sí, Simplemente claro. el fanatismo de este chiquillo, por cumplir la meta, creo yo, lo llevó hacia eso. Uno piensa cuando vuela que un poquito más bajo puede, y un poquito más bajo y un poquito más bajo. Claro. Y está tan baja la nube que chocas nomás. Pues, Claro. no tienes dónde Y esconderte. hasta ahí llegas. Claro. Entonces, la búsqueda de él obedecía a testimonios. A testimonio, uno decía que lo habían visto en San Vicente, Sí. que ahí habían visto una explosión y un avión que se cayó. En Claro. ese tiempo no habían aviones, así que no podía ser otro, ¿no es cierto? Claro. O casi no habían aviones. Después en el Cajón del Maipo, y después en esta zona costera acá. Sí, lo que pasa es que en esa época debe haber sido muy extraño ver primero los aviones, porque no se conocían, y para la gente de la época, campesinos que no tenían mucha comunicación ni sabía mucho lo que pasaba en el resto del mundo, recordemos que habían comunidades campesinas muy aisladas, les parecería quizás hasta de obra del demonio lo que veían de repente cuando Claro. veían cruzar estos pájaros grandes por el cielo. Así es, así es. Con lo que pasa en algunos lugares de África. Sí, claro. No he informado. Ven un avión y dicen, Dios mío. Claro. Bueno, entonces este hombre se pierde, comienza la búsqueda, termina la búsqueda, y con los años se siguieron buscando algo. Y hace poco, y entiendo que tú participaste de eso, Sí. don Jorge Ponce, que es Unos el 10 presi- años atrás. 10 años atrás. Sí. Don Jorge Ponce, que es el presidente del Club Aéreo de San Antonio, gran amigo por lo demás, él organizó, entiendo que fue así, una expedición a los cerros de Cuncumén, donde Claro. Aristía tiene sus pollos y sus cosas. Así, fue la última expedición La última que se ha hecho en expedición, Chile para... claro. Y Jorge en ese tiempo tenía sus años ya, cerca de Sí, 70. así es. Así que yo creo que tú ibas de un poco de ayudante ahí para ayudarlo a subir. Claro. Él no subió mucho en realidad. Sí. Él dirigía las operaciones La de una opera- explanada, pero Sí.
Lo que recuerdo, y fue muy complicado, fue la excesiva y exuberante vegetación del lugar, que no permitió una búsqueda muy acabada del Claro terreno. que sí. Y un terreno grande, ¿ah? Es un terreno grande. Sí, Bueno, un todos esos terreno- cerros son gigantes. Sí, son gigantes. Y sí, ahora están más limpios por los incendios, pero, Claro. pero en general, Sí. ¿cómo va a buscar restos de un avión después de, no sé, un montón de años? Sí, es complicado. Que debe Además estar- que exactamente no se sabía qué se estaba buscando, salvo el motor, que era un motor redondo, que Alejandro Bello lo llevaba a la espalda seguramente, y ahí estaba la hélice Claro. y todo lo que permitía volar, digamos. Claro. Bueno, el hecho es que este hombre pasó a la historia, pasó a ser un personaje importante. Sí. Y hoy día tal dicho ese, ando más perdido que el teniente Claro, Bello. efectivamente, para dar cuenta de una persona que pierde la Que orientación. y en aviación, bueno, hemos volado. Sí. Es fácil. Sí, Con un claro. poco de neblina tú ya no ves para adelante, tienes que mirar en vertical al suelo. Así es. Si es que puedes ver, y eso es peligrosísimo, sobre todo en esta parte. En el verano no ocurre tanto eso, pero sí en invierno, cuando las temperaturas son bajas y la humedad del aire es alta, condensa, y ahí se forma esta neblina que es tan temida. Así es. Sí. Bueno, hay que hacer mención de que en aquella oportunidad participó la Escuela de Ingenieros con expertos de Buscaminas, de la Así, Escuela de ¿ah? Ingenieros del Ya. Ejército, Ah. también personal del Grupo Antípoda, del Museo de San Antonio, del Club Aéreo San Antonio y distintas entidades que de una u otra manera hicieron posible ahí el desarrollo de esta expedición que, al igual que las anteriores, no tuvo mayor éxito, claro. Lo más probable es que este cabro, este chiquillo, se haya internado en el mar. Claro, y haya caído ahí. Y haya habido tanta neblina que lo que uno hace a veces, que te metes al mar un poco. Bueno, tú eres piloto, así Sí. que sabes de lo que estás hablando. Correcto. Entonces uno busca los lugares más bajos porque la neblina nunca está arrastrada en el suelo, o generalmente no está. Si está, ya no hay nada más que hablar. Claro. Entonces uno busca los bajos y probablemente él buscó eso también, pero en el mar, bueno, pueden pasar tantas cosas. Sí, claro. Puede haber habido una falla, los aviones en ese tiempo eran mucho más inseguros que ahora. Así es. Era complicado, los motores eran chicos, en una descendente, lo que le llamamos los pilotos, sacar a un avión que va cayendo porque una corriente de aire te lleva para abajo, Claro. necesitas mucho motor para vencer esa fuerza, ¿no? Y no era el caso de los avioncitos eso. Claro, es verdad. Entonces vaya nuestro homenaje a don Alejandro Bello, Sí. que es muy querido por lo demás por don Jorge Ponce, nuestro presidente en el Club Aéreo. Lo admira mucho. Sí, lo admira mucho y hace unos homenajes de Y tanto en tanto. y yo creo que debería ser un personaje de admiración de todos los chilenos porque de verdad él emprendió una ruta que era complicada en esa época, quiso ser piloto militar. La verdad es que él traspasó un poco los obstáculos que en ese minuto habían y yo creo que ahí la frontera de lo que era o la aviación de nuestro país se traspasó justo gracias a esos personajes entre los cuales contamos ahí al Claro. desaparecido Teniente Bello. Claro. Ahora, antes del Teniente Bello también a otros no corrieron buena suerte. Sí, claro. Porque estos ni siquiera volaban en estructuras que tuvieran motor. No. Se tiraban cerro abajo con unas medias alas, Claro. que pensaban que iban a volar. Y bueno, la estabilidad de un avión es una cosa muy seria. Tú puedes Sí, quizás hacerlo despegar Claro. del suelo, pero estabilizarlo arriba Ya es otra cosa. ya es otra cosa. Y eso se vino a descubrir bastante adentro ya del siglo XX. Claro. No fueron los primeros pasos. Esos aviones eran inestables e insegurísimos. Ujú, claro. Pero de todas maneras, bueno, es parte de la experiencia, parte de la historia de nuestro país respecto de la aviación. Y tenemos más ahora, Sí, claro, seguro. otra área, ¿no es cierto? Claro, ahora, todos estos pioneros de la aviación, sin Sí. duda que marcaron un rumbo, no solo en Chile, Ya. diría que en Chile el país donde menos, o uno de los países donde menos. Esto Claro. se ocurría en Estados Unidos Así es. y ocurría en Europa. Y quienes apuraron esta conquista del cielo, por llamarlo así, eran las guerras. Claro. Eran las guerras. La Primera Guerra Mundial, dieron los primeros pasos. Hablamos en el programa pasado del Barón Rojo y otras personalidades que andaban por el cielo Claro. y que eran verdaderas suicidas. Cuando uno vuela, como que se le olvida el riesgo que está tomando. Estás tan fascinado en el aire que todos los riesgos como que se minimizan y parecieran que no existen. Porque siempre existe un riesgo, evidentemente. Claro, es verdad. y un bajón de qué sé yo, de velocidad arriba, una ala que se medio desprenda o qué sé yo, son accidentes mortales. Claro. Entonces uno pierde la noción, diría yo, a veces de la responsabilidad. Cuando la Fuerza Aérea se comenzó a formar, las primeras escuelas de vuelo, Ya. ellos exigían que el que iba a volar, por ejemplo, no tuviera más de 70 kilos de peso. Ah, ya. No podía pesar más de 75 kilos, eso era. Ah, mira. Claro, no podía ser casado, Ya. no podía tener hijos,
no podían ninguna de esas cosas porque ellos asumían de que había un riesgo intrínseco ahí. Un riesgo importante para la vida, Para la pérdida vida. de vida total probablemente, ¿no? Ya, Claro. Si se mata un soltero, y bueno, no pasa mucho. No pasa nada. No pasa nada. Se murió Pero un soltero y un hombre con familia deja bien complicada a la señora y a los niños. Y a la institución también, que de una u otra forma Sí. tiene que ver cómo hacerse cargo de esa familia, Tiene ¿no? que ver cómo hacerse cargo. Claro. Entonces, en esto de la aviación, hay muchas anécdotas que se pueden contar en esto, qué sé yo, de cosas que fueron ocurriendo. Pero en fin, ya en el año 30, y tú te acordarás, no porque hayas nacido en esa época, pero ya a los aviones se les comenzó a poner radio y piloto automático. Sí, claro. Entonces ahí apareció el famoso DC-3. Ya. ¿Te acuerdas de ese avión DC-3? Me suena Era un mucho. avión que usaban mucho los que traficaban coca. Ujú. Coca. Y aterrizaban en las partes más increíbles porque en 100 metros lo podías parar este DC-3. Sí, claro. Era un avión que tenía mucha ala. Aquí hubo uno abandonado durante varios años y lo hurgueteábamos por ahí. Este DC-3 era un avión que no tenía mucho motor, tenía 2 motores, pero no eran tan poderosos. Ya. Podía tener a 21 pasajeros adentro. No te creo. El 21 pasajeros. Mira. Y desarrollaba una velocidad de 300 kilómetros por hora. O sea, para ir de aquí a Estados Unidos, yo me acuerdo que mi madre, Ya. ¿no es cierto?, que hoy día tendría como 110 años, viajó a Estados Unidos en un DC-3. Yo Mira. era un niño. Ya. Y se demoraba días. No era cuestión de que te suba y te baja un rato después. Ya. Entonces tenían que aterrizar en ciertos lugares y dormían qué sé yo. Entonces este DC-3 demoraba 2 o 3 días en llegar a Miami. Era una aventura prácticamente. Era una aventura, claro. ¿Sabes de qué me acordé? Tú te debes recordar, a lo mejor, o no viajaste en él, pero yo sí viajé en él, por eso me acuerdo del tren que le decían el Valdiviano. El Valdiviano, Que claro. se demoraba sí, sí. como 3 días Como también de llegar de Santiago a Puerto Montt. Exactamente. Era carbón y me acuerdo porque paraba en todas Claro, las estaciones. en todas las estaciones, claro. Quise hacer esa Sí. analogía, me acordé del DC-3. Exactamente. Y los pasajeros que iban arriba no podrían abrir la ventana porque se llenaban del hollín de carbón. Exactamente, así es. Mi madre también es de esa época. Mi abuelo tenía unas tierras por allá en el sur Ya. y vivían allá. Ya. Y la única manera de salir de ahí era o la carreta, que era muy lenta, o el tren. Y el tren Valdiviano. El tren, algo así Porque le llamaban. había otro que era el expreso que no paraba en todas Sí. las estaciones Ah, sí. y era más rápido. Era más rápido, claro. Pero el Valdiviano era más barato. Por favor, te puedes imaginar. Era mucho más barato. Era más barato. Por eso mi madre lo tomaba porque era más barato. Claro. Y este DC-3, como te decía, fue un Ya. avión muy versátil que incluso hoy día se usa. Y este avión que aterrizaba corto y eso, qué sé yo, Ya. podía hacer rutas, como tú dices, parando casi a cada rato. Ya. Esto al principio ni siquiera usaban pistas de aterrizaje, eran campos planos. Ya. Entonces, Y el parar en cada pista de aterrizaje era para aprovisionarse de combustible, me imagino, y ¿no? de gente y de... Y subir y bajar gente. Claro, exactamente. Ah, Y subir y bajar gente. Entonces, este avión es considerado el avión más importante de la historia, Ya. el DC-3. Y bueno, estos aviones fueron creciendo, qué sé yo, en equipamiento, fueron con motores un poco más grandes. Ya. Hoy día incluso se hace el DC-3. Como yo estoy metido en el mundo de la aviación, hay 2 pilotos de DC-3 en Chile. 2 Ah, ¿no te pilotos. creo? Claro, 2 pilotos. Y esos 2 pilotos que tienen que mantener su licencia al día, pero Ya. no hay ningún DC-3 volando. Entonces tienen que ir a Bolivia, donde hay unos DC-3, a hacer las horas que No te creo, porque Claro. ahí los usan todavía, ¿no? los usan todavía, claro. Entonces, estos caballeros que son pilotos de otros aviones también, no veo por qué insisten en el DC-3 cuando aquí ya no van quedando, ¿no? Bueno, y la aviación, viejo, comenzó a desarrollarse y comenzaron a aparecer los aviones a turbina. Ya. En el año justo antes de la guerra, en el año 1936, apareció el Messerschmitt, no sé si te acuerdas, era un avión alemán Sí. que adaptaron una serie de cuestiones, fierros viejos, qué sé yo, o no tan viejos, y transformaron este avión con turbina en un avión de guerra. Sí. Al principio se les caían a cada rato. Claro, lo conocí porque ellos fabrican helicópteros. Helicópteros. Los Volco Messerschmitt. Los Volk, así. Claro. Claro. Entonces, estos alemanes que han sido bastante pioneros en esto, comenzaron ya la guerra con aviones a reacción, que eran Ya. muy rápidos, porque llegaban a los Claro. 500, 600 kilómetros por hora. Entonces, estos aviones a reacción perseguían y podían pillar qué sé yo, el equivalente en americano era el Mustang. Ya. El Mustang, ¿no? Entonces, los americanos, por supuesto, fueron rapidito y se metieron también en el mundo de los aviones a reacción y ya se equipararon en la guerra con los alemanes. Ya. Entonces, estos aviones, como eran muy rápidos, y otros aviones para arrancar de estos aviones a reacción, metían hacia abajo la nariz y aceleraban. Ya. Y aceleraban a velocidades que a veces pasaban la velocidad del sonido, que es de 1.225 kilómetros por hora a nivel de mar. Entonces, estos aviones que no estaban hechos, porque cuando uno traspasa la velocidad del sonido, hay una cosa que se llama la onda de choque. Sí, claro. Que el avión se presuriza muchísimo por un efecto del aire. Qué sé yo. Entonces, estos aviones no estaban hechos para eso.
arrancaban del que lo estaba persiguiendo, pero se desintegraban en el aire. Ya. Y no entendían por qué. Cuando llegaban a tales velocidades, el avión simplemente colapsaba. Claro, la estructura no estaba hecha para eso. Pero obviamente eso se mejoró después. Sí, claro. Y hoy día los aviones rompen muchas veces la barrera de sonido. Claro, no, la barrera de sonido la han roto ya varias veces. Claro. Hoy día hay aviones que vuelan a 100 kilómetros de altura y van a Mach 6, que se llama. Sí. O sea, eso son 6 veces la velocidad del sonido, Claro. que equivale como a 8.000 kilómetros por hora. Imagínate. 8.000, pero por allá arriba. Sí. Llegar allá arriba es caro, allá arriba hay menos aire, por lo tanto la velocidad del sonido no es los 1.250 a nivel de mar, sino Claro. que es 1.000 y alguito más nomás. Pero bueno, hablamos de cosas ahí. Fíjate que en la guerra, por ejemplo, te decía yo que era importante las guerras para el desarrollo tecnológico de la humanidad prácticamente. El año 40 en el mundo se fabricaron 1.200 aviones, el Ya. año 40, que ya había comenzado la guerra. El año 40. Y el año 45, cuando la guerra estaba terminando, se fabricaban 50.000 aviones al año. Ya. Y en total, durante el periodo de la guerra, se fabricaron 170.000 aviones. Correcto. Entonces, ahí la tecnología tiene que correr, porque si el rival te hace un adelanto, yo tengo que copiarlo. Claro. Y la cuestión se transforma en una carrera realmente notable en beneficio de la posguerra, porque Sí, claro. en la posguerra donde estamos los civiles. Así es. Y nosotros aprovechamos lo que muchos hicieron, arriesgando su vida y dando su vida. Por lo tanto, esta gente que va a la guerra no solo está peleando por ganar la guerra, sino que también las personas que dirigen a esos pilotos y las personas que hacen esas naves, etcétera, están en beneficio de lo que es la humanidad, pero ya en la posguerra. Claro. Entonces, todos estos aviones a reacción que hicieron fueron degenerando o evolucionando, digámoslo así, en otros aviones. Por ejemplo, la aviación comercial, ¿te acuerdas del avión, el Comet? El Comet, sí. El Comet, que la aerolínea argentina compró varios Comet, que eran los primeros aviones comerciales para algo más de 100 pasajeros, que tenían turbina. Este Comet tenía 4 turbinas, 4, y estas son herencia de lo que era la guerra. Eran aviones de guerra que después transformaban en aviones comerciales. Claro, los adaptaban después. Los adaptaban, aviones de carga para llevar mucha carga en distancias no menores. Claro. Entonces después los adaptaban para aviones comerciales. Así es. Y ahí nació la serie Comet. Y Aerolínea Argentina compró varios, Ya. y en algo así como 3 meses se cayeron 3. Imagínate. Se cayeron 3. Y con eso la línea Comet simplemente Desapareció. Sí, claro. Entonces, y argentino se cayó uno, yo me acuerdo, yo era niño. Ya. Y después de ese tuvo un accidente otro más, que no fue mortal, entiendo. Pero igual, al investigar en aviación, ahora igual se investiga, pero toda la aviación del mundo hoy día se sostiene en la Douglas, en la Boeing y en la Airbus. Ya. Esas son las 3 grandes que hay. Y esas compañías tienen, no sé, pues la Boeing debe tener 100 años ya o algo parecido. O sea, han pagado el noviciado ya muchísimas veces. Bueno, la Douglas era la del DC-3. Era la del DC-3. Claro. Y después DC-4 y después DC-6. Así es. Exactamente. Así que también tenía su experiencia ahí en el Claro, tema. y estos, ¿te acuerdas que despegaban de Cerrillo? Sí, claro. Ahí estaba la pista de Cerrillo. Cuando algún pariente por ahí viajaba, Ya. lo íbamos a esperar nosotros a Cerrillo. Claro. Y a Cerrillo tú salías del edificio y había una terraza. Entonces tú veías cómo aterrizaba el avión, cosa que hoy día no puedes ver en Merino Benítez, en Pudahuel. O sea, tú estabas al lado del avión que aterrizaba, se bajaban los pasajeros y te hacían señas. Sí, pues. Hoy día eso es imposible. Eso no se ve, claro. Tienes que verlo. Baja por una manga ahora. Baja por una manga Claro. y tú te encuentras con la persona que vas a buscar después que pasa la aduana y todo lo demás. Claro, te la encuentras casi en la salida del aeropuerto. Claro, ¿cierto? uno podía entrar a la aduana, era Sí, genial esa sí, época. era bonito, ¿eh? Sí. No era como ahora que el pasajero puede ser un enemigo en potencia, puede traer contrabando y Claro. cosas de esas. Claro, pero entonces ya en la era del 50 y 60 comienzan la aviación ya a tomar esto más en cuerpo. El 707, tú te debes acordar de ese Sí. avión. Esa es la maravilla de la existencia de los aviones, Sí. el Boeing 707. Y ese avión también es la herencia de aviones de guerra que fueron transformando. Mira. Y el 707 que viene funcionando hará, no sé, 50 años, no creo que menos. Ese es un avión que ha ido evolucionando. O sea, la probabilidad que hoy día se caiga un 707 Ya. es realmente remota. Es mucho menor. Eso es un avión que se ganó todos los pergaminos, realmente. Ya. Ya podía subir a 170 personas, carga, podía ir de aquí a Miami sin parar, Claro. hacer recorridos de muchas horas sin parar. Entonces era realmente una bendición para la aviación. Pero el 707 era muy pesado. Ya. Entonces la Boeing dijo, tenemos que sacar un avión de menor alcance, Claro. pero avión que sea más liviano. Entonces ahí nació
el 737. Ya. ¿Te acuerdas que tenía 3 motores? Uno Así en cada ala y uno en la colita atrás. Sí. El 737. Y ese es un avión que usa la gran mayoría de los países del mundo para el tráfico interno. Ya. En Chile, yo creo que no hay otro avión que no sea un 737, o si los hay son muy poquitos, que hacen el tráfico interno. Ya. Tú te demoras de Arica a Santiago 2 horas o quizás algo más, pero ya no son las 7 u 8 que te toma llegar a Miami. Sí, entonces, claro. el combustible que llevan es menos y es todo menos. Claro. Entonces, el avión 737 ha sido catalogado como el mayor acierto en la historia de la aviación. Y esta Boeing, que no se quedan atrás, porque así como hay que hacer aviones de tráficos cortos, también hay que hacerlos para tráficos largos. Y ahí nació el Jumbo, ¿te acuerdas? El Sí, 747, claro. que decían que iba a ser un desastre comercialmente. Sí, claro. Y un 747, por hacer una comparación acá, de tantos temas que hemos hablado ya, fíjate que un 747 que hace 400 y tantos pasajeros, y tiene 2 pisos, tiene un piso arriba y un piso abajo, por supuesto, y este avión puede alcanzar distancias que son no menores, y su peso es de 178 toneladas. Ya. ¿Qué son 178 toneladas? Porque, ¿no es cierto? Estos camiones que tú ves por las calles pesan 30 toneladas. O sea, este corresponde a 6 camiones de 30 toneladas de estos que uno ve por ahí en los caminos. Sí, claro. Pero si tú quieres comparar la Apolo 11, la nave que llegó a la Luna, Sí. esa pesaba 3.000 toneladas. Ya. O sea, equivale como a unos 20 o algo menos, 18 aviones Jumbo, uno al ladito del otro. Mira. Eso es a lo que corresponde en peso lo que son estas naves espaciales. Y la Apolo 11, bueno, era una nave grandota porque llevaba mucha carga, pero hay otras ahora que no son menores, no son tanto más chicas. Sí, claro. Por lo tanto, desplazar esa cantidad de masa Requiere mucho combustible. Mucho combustible. Sí. Y la Apolo 11 pesaba ese peso y 2.500 toneladas. Fíjate lo que hablamos, 2.500 toneladas. Eran solo combustible. Claro. Solo combustible. O sea, cuando la Challenger, ¿te acuerdas tú que colapsó saliendo? Que era más chica que el Saturno, Sí. que lleva a la Apolo a la Luna, pero igual eran muchísimas toneladas de combustible. Es puro combustible. Entonces, una vez que ocurre el cortocircuito o lo que haya sido lo que pasó, simplemente todo explota y no hay fuerza que pueda Sí, en el detener fondo eso. llevas una bomba que la estás haciendo explotar en forma controlada. Que lo Eso estás, lo estás haciendo exacta, en forma Claro, controlada. claro. Cuando te falla el control, entonces Ahí vienen los explota problemas. todo, claro, porque son cohetes reutilizables y Claro. todos esos cohetes van llenos de combustible. Llenos de combustible. Y lo que vas haciendo es una combustión controlada de eso. Controlada, claro. Y cuando un cohete ya vence su tiempo de uso, que uno dura 9 minutos nomás. Sí, claro. Eso es lo que uno ve desprenderse en las películas Así es. cuando van hacia el espacio. Claro. Y el otro que ya dura un par de horas lo desprenden más arriba y claro, Así no es. lo vemos. Entonces, esto de la aviación va llevando una a la competencia y otra a satisfacer la necesidad de traslado de las Claro. personas, porque la gente tiene que moverse. Sí. Y hoy día con esta economía globalizada, Claro. tú vas a, no sé, pues a China y vuelves a fin de semana y, Sí, claro. y lo haces cómodamente en primera clase y bien sentado y puedes hacer tu negocio y estos aviones ya tienen internet, entonces... Y el mundo de la aviación se ha democratizado bastante porque hoy día hay paquetes de viaje que Claro. están alcanzables para la mayoría de las personas. Absolutamente. Que pueden tomar un avión y ir y volver y no hay ningún problema. Claro. Cosa que hace 10, 20 años atrás todavía no se podía porque era para una élite. Exactamente, era para y eso es muy bueno que ocurra. Sí, claro. Y en el tráfico interno, si tú te fijas, hay pasajes que son más baratos que irse en bus. Sí, claro. Si los tomas con anticipación y qué sé yo. Te sale mucho más barato que ir en un bus. es Y así. con el ahorro de tiempo y todo lo que eso significa. Absolutamente. Entonces, esto de la aviación ha tenido una evolución y hoy día ya existe el Airbus, Ya. que no es el avión más grande del mundo, pero es casi. Ya. El Airbus 380, ese avión puede hacer 600 personas. Yo vi una vez uno en el aeropuerto de San Francisco en Estados Unidos. Ya. Y yo aterricé en un avión, no sé cuál habrá sido, un avión corriente 707, que sé yo. Claro. Pero yo miraba esta cosa que tenía al lado y no entendía bien lo que era. Pero yo creo que tenía 3 pisos, ya no eran 2 pisos. Pero una FIDAE creo que vino el Airbus 380. Es muy posible. Sí, es sí muy vino. posible. Pero Pero vino de muestra. Sí, estar parado al lado de él y este avión era una línea aérea china, entonces llevaba a los chinos a jugar a Las Vegas. Ya. Ese era el destino del vuelo. Los dejaba una semana y lo iba a buscar. Y todos los días llegaba con más chinitos y todos los días se iba con los chinitos que iban regresando. Entonces, bueno, estaba bien. Pero en esto de la aviación, viejo, ya poniéndonos un poco futuristas, Sí. evidentemente que hoy día podemos trasladarnos a diferentes puntos de la Tierra Claro, muy por rápidamente. Hoy día ya no funciona el Concorde, que colapsó, que era un avión que volaba a la velocidad del sonido, acuérdate. Claro. Despegando de Orly, el aeropuerto el más importante que hay en Francia, Sí. simplemente le colapsaron 2 turbinas y se incendió y hasta ahí nomás llegó. Claro. Hoy día hay varios Concorde en el mundo, pero que están en museos. Claro.
Fíjate que fue en la FIDA de 2014. En la FIDA 2014, mira. El Airbus 380. Sí, maravilloso. Fue... ¿Y tiene 2 pisos o 3 que lo que Este tiene 2 pisos. 2 pisos, Dos claro. pisos, Debe claro. ser 2 pisos completos, no como, Claro. como el Jumbo, que la cabeza no. Claro, ahí se ve mayor en detalle. Sí. 2 pisos, ¿eh? Una belleza. Sí. Y hoy día ya se están cambiando los combustibles de la aviación para hacerlo más barato y menos contaminante, porque estamos todos en el tema ese. Hoy día los aviones se desplazan a velocidades cercanas a los 900 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Tienen que alejarse de la velocidad del sonido porque hay que estar especialmente equipados para eso. Pero estamos entrando ya en la aviación solar. Y esa es la maravilla, y con eso quisiera terminar. La aviación solar, uno piensa que es un juguete, pero hay un avión solar, Ya. el Helios 1, entiendo, Correcto. que dio la vuelta al mundo sin parar. Ya. Entonces, como el avión solar puede volar muy alto, ya no hay nubes, está siempre alimentándose, porque las alas de este avión solar son paneles solares. Claro, entonces cuando vuela en la noche, Ya. hace uso de su batería. Ya. Y cuando vuela en el día, hace uso de los paneles solares. Claro. Y este avión solar ya está, no en forma comercial, pero sí está en la puerta. Ya. Ya está A como punto. que... Sí, a punto. Están también los aviones que vuelan sin tripulación, en forma experimental hoy día. Ya. Vuelan sin tripulación. Mira, imagínate, despegan claro. y aterrizan, qué sé yo, en forma computacional. Y muchos de ellos llevan hoy, con esta tecnología, pilotos que están para la emergencia. Pero amigos míos, pilotos me dicen que no topan los controles ni al despegue, Ni al aterrizaje. en la travesía, Ni al al aterrizaje. aterrizaje. Mira, qué buena. Por lo tanto, creo que el futuro nos depara cosas muy importantes a partir de ahora. ¿Tú te subirías a un avión sin piloto? Bueno, no sé, pero si otros se han subido antes, ¿por qué no? Ahora, no te olvides que la Uber, estos taxis que están tan Sí, claro. cuestionados, están en el mundo Ya. con taxis que no tienen piloto. Mira. En otro lugar, y van a comenzar a llegar en Chile. Pero dice que no es tan fácil, porque hay que adecuar las calles y los sistemas, Sí, ¿no claro. es cierto?, a eso. Pero seguramente en un tramo corto por ahí harán alguna demostración, y yo creo que vale la pena ir a ver eso. Vamos a ir a ver eso. Claro que sí. Bueno, Juan Campino, muchas gracias por la charla. Estuvo súper interesante como siempre. Y esperamos que tengas una buena semana y ya nos encontramos la próxima que viene, ¿eh? Muchas gracias, Luis. Juan Campino, director del Parque de las Ciencias, como cada miércoles, hoy día hablando de la charla de la aviación, acá en la tarde chilena en el 101.3, en la banda de frecuencia modulada. Canal 2, Televisión San Antonio HD.